Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Lucas. Vamos ya en el capítulo 12. Dice la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? El doble ánimo. Lo que decía Cristo, ¿no? Que ponían caras rosadas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. O sea, sabían lo que tenían que hacer, sabían cómo debían comportarse, pero no lo hacían. Eso es la hipocresía. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz subirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamarán a sus sociedades. Aquí claramente nos está diciendo que todo algún día se va a saber. Aquí lo que los fariseos encubrían era el doble ánimo. De hecho, se menciona así, el doble ánimo. Creo que es con los apóstoles donde se dice que la gente es doble ánimo. O sea, que dicen una cosa y hacen otra. Entonces los fariseos ocultaban eso, que no hacían lo que predicaban. Eso era lo que ocultaban los fariseos. Bueno, entonces la levadura de los fariseos es la hipocresía, ¿verdad? Eh, Recuerden cómo que les gustaba ser vistos, ¿verdad? Por los hombres cuando oraban les gustaba orar en público, y llorar y gemir en público y que lo vieran. Bueno, entonces sigamos con el siguiente pasaje. Estoy usando la Reina Valera 60. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Entonces aquí claramente hemos dicho, Cristo fue reconocido por su temor reverente a Dios, ¿verdad? Es que es muy interesante porque no hay ningún mandamiento que diga teme a Dios, pero sí se amarás a Dios por sobre todas las cosas. Estoy tratando de recordar esa cita que dice de temer a Dios. Eh, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es otra cita en la que estoy buscando. Este, pero bueno, aquí Cristo dice que hay que tenerle temor a Dios, ¿verdad? Porque Él tiene el poder para echar en el infierno después de haber quitado la vida. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí claramente dice que el ser humano vale más que cualquier cantidad de animales. Entonces, y aquí Cristo recalca que hay que temer a Dios, ¿verdad? Y sobre todo, pues lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
¿verdad? Alejarse del pecado, el principio de la sabiduría. Y termina, nada más son 4 versículos. El siguiente pasaje dice: el que me confesara delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negara delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí claramente nos exhorta a confesar que somos cristianos, ¿verdad? De alguna manera debemos hacer evidente nuestra fe, y más cuando se nos pregunta directamente. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero que lo blasfemara contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Aquí se supone que esto es lo único que Dios no perdona, dice: no lo será perdonado en este siglo ni en el venidero. No dice exactamente por qué, ¿verdad? Se supone que porque el Espíritu Santo es el que hace las obras, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que hace los milagros realmente, ¿verdad? Es la parte... una vez escuché que el Espíritu Santo era como las manos de Dios. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo que habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Mira, entonces aquí una vez que te conviertes en cristiano, supone que recibe el Espíritu Santo, pero no se manifiesta hasta que alcances un grado de comunión alto, ¿verdad? Es una diferencia. Todos los cristianos, el que recibe alguna vez a Cristo como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo, pero no se va a manifestar, sino que deben de pasar por un proceso, tener mucha comunión con Dios, dejar pecados y demás, y luego se manifiesta de alguna manera, algunos simplemente hablando lenguas, eh, cosas sencillas, y ya a los que van para ministros se manifiestan los dones espirituales y demás. Entonces aquí nos exhorta a confiar en Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y viene el siguiente pasaje, que es el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di mi hermano que parta conmigo la herencia. No se le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí pienso que incluso puede haber sido una trampa para Cristo. Él vino a este mundo como maestro de la palabra, o sea, tenía mucho conocimiento de la Biblia, siendo que era Dios. Ahora, esta persona quería que le ayudara. Yo creo que fue una trampa para Cristo, ¿verdad? Y que si Cristo hubiera aceptado, el otro hubiera respondido: bueno, ¿y tú quién eres para que yo te haga caso? Aquí Cristo dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Verdad? Cristo no era una autoridad judicial, por así decirlo, era una autoridad espiritual. Tanto así que los demonios lo reconocían, ¿verdad? Y él decía: ¿por qué has venido a atormentarnos este tiempo? Versículo 15 le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y ve, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has puesto, ¿y quién será? Entonces aquí nos exhorta. En esta parábola la persona lo único que hacía era acumular, ¿verdad? Y no hacía otra cosa, tanto así que no le daba tiempo para Dios. Hay gente que se la pasa así, de tanto trabajar, eh, no le da tiempo para Dios. Aquí esta persona de la parábola tenía mucho, era muy rico, o sea, apartar un día para Dios solamente no le va a pasar, no le va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Un día no iba a hacer que se empobreciera o que le fuera mal. Entonces él enseña esta parábola que, que esta persona que esta persona se la pasaba acumulando, ¿verdad? Y nunca tenía tiempo. Y esa fue su perdición. Y al final dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has visto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces no está mal que tengas, no está mal que quieras progresar, pero hay que apartar un día a Dios. Claramente ahí la persona de la parábola, eh, con tal de seguir acumulando, nunca le dio un día a Dios, ¿verdad? Con tal de seguir trabajando y acumulando y acumulando. Y vamos con el versículo 22, prácticamente otro pasaje. De hecho, este capítulo 2 es muy largo, tiene 59 versículos. El afán de la ciudad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su cultura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Entonces aquí Cristo nos dice, ¿qué es el afán? La ansiedad es la preocupación por alguna actividad, eso es ansiedad. Y el afán es el darle mucho tiempo a alguna actividad. Aquí claramente, bueno, en aquella época lo que preocupaba eran dos cosas, la comida y la ropa. Dice, aquí Cristo dice, considera los cuervos, que ni siembran ni sean, que ni tienen despensa ni granero, y Dios se alimenta. ¿Verdad? Entonces, y le dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su cintura un codo? Aquí claramente nos pone una acción que es imposible, o sea, nadie puede hacerse más grande, por mucho que quiera. Un adulto no puede volverse un poquito más grande, eso es imposible. Una persona joven puede que sea creciendo, pero un adulto ya no.
Pues no podéis según lo que es menos, porque os ofendéis por los demás. Considera los lirios, cómo crecen. No trabajen ni hilan, mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí, pues es contradictorio. Recordemos que en la época de Cristo había mucha pobreza en Israel. La mayoría de la gente estaba enferma. Recuerden como dicen algunos pasajes, había multitudes que iban a buscarlo para ser sanados. Pero como dice otro pasaje, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dice claramente, eso es lo que sigue. Dice verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en su inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, aquí claramente nos dice que hay que darle tiempo a Dios. ¿Verdad? ¿Cuánto? Un día, el domingo. Lo dice desde el Génesis. Dice claramente, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí claramente nos dice que... ¿Pero qué se refiere eso de buscar el reino de Dios primeramente y todas estas cosas os serán añadidas? Porque tienes que ser sanado. Si tú, bueno, yo una vez me di de la tarea de ver a mi alrededor. Me di cuenta que la gente estaba enferma, que estaba pobre, ¿verdad? Que vivían en deleite de pecados y eso los enfermaba. Me di cuenta de que, por ejemplo, la gente que se da mucho a la fiesta, la vida, están enfermos. Otros que tienen diabetes, ¿verdad? Que eso, de hecho, la misma diabetes impide que se desarrollen bien en su trabajo, ¿verdad? Que les den poco tiempo al trabajo, que le hagan mal. Entonces, por eso hay que ver muy bien lo de buscar primero el reino de Dios, o sea, dejar el pecado, ser sanados, ser restaurados y después todas estas cosas serán añadidas. Entonces, eso claramente significa que hay que ser sanados, pero hay que ser restaurados. Lo que tú quieres no es tener más. Lo que el ser humano anhela en su interior es ser restaurado. Su salud, generalmente, su familia, sus relaciones sociales, su economía. Eso es lo que quiere el ser humano, ni siquiera lo sabe, ser restaurado. ¿Verdad? Y después todas estas cosas serán añadidas. Vamos con el siguiente pasaje. Tesoros en el cielo. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Aquí, ¿qué significa? Porque dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué significará eso? Lo que viene a mi mente es que vivir en el cielo. ¿Pero qué significa eso de daros el reino? Y si vender lo que poseéis de limosna, hacer bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llegue ni puede destruir. Aquí entonces nos dice cómo ganarse el reino. Dice,
leal a vuestro padre, el poseedor de ese reino. Pero ¿cómo vas a ganar ese reino? Vender lo que posees de limosna, en bolsas que no se envejezcan. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pero entonces, eh, el reino, la vida eterna, me parece interesante relacionar eso del reino con la vida eterna, ¿verdad? ¿Y cómo te va a ganar la vida eterna? Ayudando al prójimo. Aquí claramente vender lo que posee y da limosna. Ayudando al prójimo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El siervo vigilante. Y estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, hace velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los oyera así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces aquí habla de un siervo vigilante. ¿Quién es el siervo vigilante? Todos los creyentes. Todos los creyentes, no nada más los que son ministros. Todos los creyentes son siervos vigilantes. Son siervos. ¿Verdad? Todos los creyentes somos siervos de Dios. ¿Y por qué vigilante? Porque hay que estar atentos. Bueno, aquí dice vuestras lámparas encendidas. Aquí se refiere a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Realmente, recuerden que hay otra parábola, la de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 10 tenían aceites de lámpara y otras 10 no. Algo así, ¿verdad? Que unas tenían sus lámparas llenas y otras no. Y las que estaban con sus lámparas llenas entraron a las fiestas, a las bodas. Y las que no se quedaron fuera. Y si vosotros sois semejantes a hombres que guardan que su Señor regrese de las bodas. ¿Verdad? Entonces aquí nos exhorta a estar llenos del Espíritu Santo. Y si te llega a tocar que llegue Cristo, pues eres salvo. De todas maneras, si no te tocara que llegue Cristo, pues de todas maneras debes estar lleno del Espíritu Santo porque es aquí, pues como un deber. No está dentro de los mandamientos, de hecho, en ningún mandamiento dice que debe estar lleno del Espíritu Santo, sino que es un deber, una obligación. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente no dejaría venir a su casa.
Vosotros pues también estáis preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí algunos dicen que ese ladrón que se menciona en el versículo 39 representa a Cristo. Eh, Porque, por ejemplo, un ladrón no tiene hora de ir, ¿verdad? Puede ser a la noche, puede ser en el día, en la tarde, a cualquier hora. Así Cristo, nadie sabe. De hecho, eh, solamente el Padre sabe que era va a venir Cristo, ¿va? ¿Cuándo? Solamente Dios. Entonces esta parte habla del regreso de Cristo, ¿verdad? Dice Cristo, mismo dijo, voy a regresar, aquí en el capítulo 40, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, realmente no sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que regresará. Por las porciones exhortas a estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? A congregarse regularmente, para que cuando llegue, si es que le toca en esa época, pues sea salvo, y no como las vírgenes insensatas que se quedaron afuera. Bueno, entonces te quiero dejar este pasaje. En una segunda ocasión, en la próxima ocasión vamos a seguir viendo el mismo capítulo 12. Eh, de hecho, este capítulo sí tiene muchos pasajes. Bueno, Dios te bendiga.